Entonces, hoy la idea es hablar sobre el hacer, ¿cierto? Como integrando pues ese triángulo, o uno de esos triángulos que era como de las facultades humanas, que implicaba el sentir, el pensar y el hacer. Igual les mencionaba que es como una abstracción bastante pues, del lenguaje, querer partir como esos elementos o esos componentes, pues sobre todo porque siempre están integrados, ¿cierto? O sea, uno termina haciendo algo y ese algo que hace genera un sentir y ese sentir genera un pensar y ese pensar se convierte en una acción y también en un sentir y bueno, como que ahí se va tejiendo todo ese proceso y por eso dedicamos como que los temas anteriores para hablar alrededor de, pues, del hacer, ¿cierto? La invitación era estar conscientes de todo lo que sucedía, lo importante del lenguaje de las sensaciones, ¿cierto? Cómo nuestro cuerpo se comunica a través de las sensaciones y podemos aprender de él. Y sobre el pensar, ¿cierto? Desarrollar esa facultad de autoobservación de ese proceso del pensamiento. Eran como las invitaciones de las actividades anteriores. Y hoy, pues que estamos hablando sobre el hacer, pues quiero tocar varias pues, estructuras, vamos a ver cómo podemos abordar esto hoy. Lo primero tiene que ver en función de la acción y de la reacción, ¿cierto? Porque, pues sí, es como una primera invitación que les hago a que cada uno de ustedes piense las cosas que hacen en un día normal. Y de pronto mirar qué de esas cosas las hacen ustedes, son acciones que ustedes hacen, y qué de esas cosas son reacciones que ustedes toman, ¿cierto? Son reacciones que nosotros tomamos, más bien para hablar así. Como que jugar un poco con eso. ¿Qué tanto de lo que hacemos es algo que hacemos nosotros o qué tanto de lo que hacemos es simplemente una reacción ante el entorno, una reacción ante las circunstancias, una reacción ante las personas, una reacción ante nuestros propios patrones de comportamiento? Entonces esa es como, pues, como la primera medida y pues es parte de lo que hemos estado hablando en estos encuentros y tiene que ver con los automatismos, ¿cierto? La mayoría de los automatismos que nosotros tenemos generan patrones de reacción. Y son patrones de reacción, tal y como hablábamos de patrones de pensamiento, patrones de calificación o patrones de juicio, que terminan operando automáticamente y pues esos patrones de reacción nos llevan a que hagamos algo sin que pase por el filtro de la conciencia, ¿cierto? Terminamos reaccionando ante un montón de cosas y esas cosas ante las que reaccionamos o más bien, ese proceso de reaccionar termina pues llevándonos a una vida bien mecánica, bien automática, y que se hace muy gracioso porque uno no se da cuenta de muchas cosas que hace, muchas cosas que dice, muchas cosas que nos pasan en la vida, pues porque simplemente estábamos como que inmiscuidos dentro de ese patrón automático. Ese patrón automático de la reacción a veces, digamos que se puede observar muy claramente cuando la gente pelea, ¿cierto? Cuando la gente pelea, como que sale una parte de sí mismo que ¡paf! Tiene súper claro el defenderse, tiene súper claro el reaccionar, tiene súper claro el qué hacer ante cierta situación, pero luego cuando como que baja toda la adrenalina de la pelea y todo el asunto, como que la gente se pregunta y dice, venga, ¿y yo qué fue lo que hice? ¿Cierto? Pero ¿por qué tal quedó tan enojado conmigo? Listo. Ese patrón de reacción, pues es bien, pues es parte de nuestro funcionamiento humano y nos ha permitido, pues, defendernos, nos ha permitido que en ciertas circunstancias de la vida, pues no tengamos que andar pensando demasiado, porque cuando nos ponemos a pensar mucho sobre lo que vamos a hacer, pues eso no siempre va a ser eficiente. Entonces, por eso como que este sistema operativo humano tiene un patrón de reacción, un patrón, digamos, de codificación de respuestas automáticas, pero lo que pasa es que con el tiempo ese patrón de respuestas automáticas termina tomando como el piloto, ¿cierto? Termina asumiendo el control central. Y ahí pues nos la pasamos muchos años de nuestra vida reaccionando en vez de actuando. Sería como una primera invitación, diferenciar quizás ese proceso de acción y reacción. Ahora, para uno como que desenmascarar, o la propuesta que les tengo como para desenmascarar ese proceso de reacción, pues se hace importante hacernos bien conscientes de los dos trabajos que les exponía previamente, ¿cierto? Hacernos conscientes de las sensaciones, del lenguaje de las sensaciones, hacernos conscientes de, digamos, de ese proceso interno de sabiduría que se manifiesta a través de las sensaciones. Y sobre todo porque muchas de las reacciones que tenemos, que tienen una carga bastante emocional, pues justo antes de que detone el pico de la emoción,
uno puede aprender a afinarse lo suficiente para percibir la sensación que emerge en el cuerpo. Entonces, habitar nuestras sensaciones nos ayuda a hacernos conscientes del patrón de reacción. Como les decía, me doy cuenta cuando pues se me calentaron las manos, cuando sentí como el vacío, cuando como que me hervía la cabeza, bueno, ese montón de sensaciones que aparecen en el camino. Y justo cuando me doy cuenta de ellos y he afinado mi capacidad de verlas, de percibirlas, pues puedo tomar una decisión al respecto, ¿cierto? Puedo decir, bueno, este es un momento para dejarme llevar por mis mecanismos automáticos de defensa, y si es así, pues me entrego a ellos. O es un momento para parar y tomar una decisión diferente y de pronto, claro, el mecanismo de defensa puede ser una berraquera, pero puede ser una herramienta para generar sufrimiento propio y a los demás. Entonces hay momentos donde el mecanismo de defensa te mantiene súper bien, pero hay momentos donde te lleva a tomar decisiones pues patéticas. Entonces puede ser como ese proceso. Hacernos conscientes de las sensaciones nos da la posibilidad de entender el ciclo de reacción antes de que se manifieste, ¿listo? Entender como esos signos de la reacción. Y lo otro, el proceso de autoobservación, cuando entendemos o cuando nos damos la posibilidad de autoobservar toda esa estructura mental, ¿cierto? Cuando nos damos la posibilidad de entender esos surcos que están ahí, ¿cierto? Esos caminos que están muy, muy, muy pavimentados y nos es muy fácil ir por ellos, pues cuando nos damos cuenta de que esos caminos que son súper transitados, pues nos llevan a ciertos patrones de reacción y aprendemos como a crear nuevos caminos, pues estamos cortando el ciclo a la reacción. Y cuando le cortamos el ciclo a la reacción, pues sucede que estamos, digamos, como que volviendo al centro, estamos tomando una pausa, y en la medida que volvemos al centro y nos tomamos esa pausa, pues podemos actuar de una forma diferente, ¿cierto? Podemos decidir. Y la decisión, digamos que parte de lo que quiero que observemos acá, la decisión no es que esté mediada por el pensar, ¿cierto? Hay una diferencia pues, que me gustaría proponerles a que pensemos, ¿cierto? Y es como la diferencia entre el pensar y el saber. El pensar no propiamente lleva al saber, ¿cierto? El saber es una estructura, bueno, que si la pusiéramos pues en la figurita que les decía, era como el eje transversal, ¿cierto? Lo que les hablaba el primer día, de refinar el instinto en intelecto y de refinar el intelecto en intuición, ese es como el eje del saber. Y ese saber se manifiesta a través de estas tres facultades básicas. El saber se manifiesta desde la sensación cuando soy consciente de ella y no es una reacción. El saber se manifiesta desde el pensamiento cuando hay algo que me da claridad sobre lo que es, más allá de toda la bulla y las ideas y los conceptos que quiera acumular. Y el saber se da desde el hacer, cuando he hecho y he hecho tantas veces que simplemente sé hacer y hay un saber hacer. Entonces, como que ese sería el detalle, que el tomar una decisión, pues parte de la invitación, de entender cómo estos tres aspectos del funcionamiento, del hacer, sentir y el pensar, nos lleva a que no caigamos como en ese automatismo de querer decidir desde el pensar, ¿cierto? Que eso nos ha llevado pues a una sociedad muy intelectocéntrica o como sea que se le pueda llamar eso, que todo lo queremos racionalizar, ¿cierto? Todo lo queremos pensar. Claro, eso también ha sido útil para la vida, ha permitido crear tecnología y un montón de elementos, pero cuando todo lo queremos pensar, cuando todo lo queremos sobrepensar, cuando todo lo queremos como que condicionar demasiado por la estructura del pensamiento, pues terminamos decidiendo sin consultar con ese saber, con ese proceso, con esa sabiduría interna más bien. Y lo que hacemos o la invitación con esto es que en la medida que refinemos tanto el sentir, como que refinemos tanto el pensar, como que refinemos tanto el hacer, pues podemos conectarnos con el saber que está más allá de ello, ¿cierto? Entonces ese sería como un elemento para tener presente. Hay un, bueno, no sé, recuerden que pueden poner preguntas, ¿cierto? Pueden poner preguntas ahí en el chat. Juliana está pendiente de condensarlas si algo sale, y igual pues para que podamos hacer como más diálogos. Yo sé que pues somos 30 personas acá conectadas, no da para que todos estemos abriendo micrófonos y esto, pues por el tiempo y bueno, por las dinámicas, pero de pronto así le damos un poco de interacción a los temas que estamos abordando entre todos. Entonces, hay como una forma, ¿cierto?, de salirnos de ese patrón automático que va desde el conocer las sensaciones, desde autoobservar los pensamientos, pero también va desde el aprender a ser diferente, ¿cierto? Como que una de las formas de romper esos patrones es hacer las cosas de una forma distinta. Pues hay ejercicios bien sencillos para eso que se pueden poner en práctica, y creo que a muchos de ustedes se los he puesto en diferentes espacios, y es hacer las cosas siempre de una forma diferente a la usual, como si tuviese que tomar una decisión, tomar una decisión distinta a la que siempre tomo.
Como que si me tengo que ir al trabajo, pues me voy por un camino distinto al que siempre me voy, ¿cierto? Como que si voy a saludar a alguien, pues de pronto lo voy a saludar de una forma distinta como siempre le saludo. Y ese proceso de hacer diferente, pues me permite mantener, por un lado, como que estimular el proceso de la creatividad. Cuando soy consciente del hacer diferente y siempre estoy creando, siempre estoy en función de crear, pues por un lado siempre estoy creando nuevas conexiones neuronales y eso es una de las cosas más importantes y más útiles para, digamos, nuestra salud cerebral. Y nos ayuda a romper los patrones, ¿cierto? Pero creo que se los he dicho a veces, el mero acto de saludar se convierte en un mecanismo, ¿cierto? Uno le pregunta cómo vas, bien, ¿y vos? Y ahí se quedó, ¿cierto? A la final, de seguro, ni el que preguntó quería saber ni cómo iba, ni el que dijo, ni el que contestó, ni siquiera dijo de verdad cómo se sentía. Entramos en un mecanismo. Entonces alguien me dice, ¿cómo vas? Y el otro responde, bien, ¿y vos? Y ya, y ahí nos quedamos en un mecanismo de automático. Entonces, pues si rompemos eso y preguntamos de una forma diferente, si cambiamos una palabra, si le cambiamos el orden a las cosas, si nos damos la posibilidad de sentir de verdad qué es y cómo responder ante eso, ese hacer diferente se convierte en una invitación y el hacer diferente pues va de tomar decisiones diferentes y va de hacer las cosas pues desde un lado distinto. Y hay algo muy bonito con la rutina, ¿cierto? Las rutinas permiten una estabilidad, las rutinas permiten pues una disciplina, una firmeza. Pero pues cuando cuando la vida se convierte en rutinas, terminamos como cristalizados, ¿cierto? Como que ya nada se puede salir de la rutina. Y tal y como pues el día termina súper organizado, pues nuestra mente termina súper organizada. Y termina tan organizada que no damos espacio para un elemento bien importante que es la creación. Y la creación es el hacer diferente. Entonces la invitación sería abrir un espacio para salirnos de las rutinas, ¿cierto? O de otra forma, si somos tan cuadriculados que no nos da espacio para salirnos de las rutinas, crear dentro de nuestra rutina un espacio para hacer diferente, ¿cierto? Dentro de la rutina, separar un espacio para hacer una rutina distinta. Bueno, ese sería un detalle importante, el hacer de una forma distinta. También, bueno, también hay como un debate pues bien importante con esto y tiene que ver porque generalmente cuando hacemos el hacer suele implicar esfuerzo, ¿cierto? Cuando hacemos algo pues le imprimimos esfuerzo a hacer eso que hacemos. Y ese esfuerzo suele estar en pos de algo que denominamos pues, los resultados de lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos, bajo la forma como solemos vivir, casi todo lo que hacemos estamos pendientes de qué resultados produce. Entonces, sea lo que sea, uno escribe algo y escribe con la intención de que alguien lo lea, ¿cierto? O uno, pues, entrena algo y pues escribe con la intención de mostrarle eso a alguien. Ese proceso de hacer en función de los resultados, pues termina rigiendo pues, gran parte de nuestra vida y gran parte de nuestras acciones comienzan o se dedican a estar en función de los otros, ¿cierto? Se dedican a estar en función del resultado. Y cuando pues estamos en función del resultado de lo que queremos lograr, ¿cierto? Y ahora pues que todo es súper medible, entonces queremos lograr y queremos, llego a hablar en otro idioma. Queremos acertar objetivos a tantas personas, bueno, nos ponemos como toda una estructura de metas, de procesos, de objetivos, de a corto plazo y a mediano plazo, pues claro, eso está muy bien, puede ser útil en ciertos momentos, pero es otra forma de crear rutinas, ¿cierto? Otra forma de crear estructuras. Pero sobre todo es otra forma de crear frustraciones, porque cuando nos damos la posibilidad de simplemente hacer por el hecho de hacer, ¿cierto? Como se dice, hay una frase muy bonita que me encanta del Tao Te Ching, que dice, hay que ser aquel que sin hacer nada no deje nada sin hacer, ¿cierto? Y eso pues genera un debate bien interesante y es, o sea, ¿qué es lo que esperamos con el hacer, ¿cierto? Cuando nuestra vida está en función de los resultados, pues le abrimos la puerta a la frustración de que si no lo logro, pues me frustro, ¿cierto? Y si lo logro, pues me tengo que poner un objetivo más alto para seguirme moviendo. Entonces, como que si ya subí tal montaña, pues tengo que subir otra. Y si ya subí esta, pues tengo que subir una más. Y así me voy yendo en esta dinámica. Entonces, la propuesta sería, pues tal y como dice ese verso del Tao Te Ching, como que aprender a ser diferente
sin dejar de hacer, porque a veces cae dentro de, pues, de estas reflexiones humanas, cae el querer dejar de hacer, ¿cierto? Y el dejar de hacer se convierte como en una dejadez de la vida, no sé si sea bien esa palabra, ¿cierto? Cuando uno permite que su vida caiga en una dejadez en donde ya no le importa nada, en donde ya uno no hace y donde, pues, yo qué sé, vienen esos estados supradepresivos donde uno no quiere hacer nada ni le importa lo que esté pasando, pues eso termina siendo una desconexión con nuestra facultad humana, porque como humanos siempre estamos haciendo. Entonces, parte de la propuesta también, o de la reflexión sería nunca desligarnos de la acción, ¿cierto? Porque la acción siempre está sucediendo, siempre estamos haciendo, querámoslo o no lo queramos. Ahora el ejercicio es cuáles de nuestras acciones o cuántas de nuestras acciones están en función de quién en nosotros más bien, ¿cierto? Al servicio de quién están esas acciones. Están al servicio de nuestros miedos, están al servicio de nuestros patrones mentales enraizados en el pasado, que era lo que hablábamos la vez pasada. Pero cada uno de esos patrones, y pues si yo siempre estoy en función de una tristeza que tengo acumulada y tengo ese camino súper enraizado de una tristeza, pues todas mis acciones están en función de eso. O si yo tengo pues un patrón bien constituido de avaricia o de lo que sea, pues todas mis acciones están en función de esa avaricia. ¿Listo? Entonces el asunto es al servicio de quién están las acciones. O sea, siempre estamos actuando, entonces no podemos como despegarnos de la facultad de hacer, que a veces uno termina como que negando, no, no quisiera hacer, no, en este mundo como está jodido uno no quisiera hacer nada, otros antes quisieran hacer de todo, y eso pues cae en esos, son dos extremos bien interesantes, porque por un lado están aquellos que le ponen mucho esfuerzo al hacer, ¿cierto? Y quieren hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y ese hacer genera un desgaste, digamos que de tanto hacer, de tanto imprimirle voluntad al asunto, ¿cierto? Pues termina siendo un desgaste si eso no se recarga, y ahorita de pronto hablamos de eso. Eh, pero por el otro lado están los que se abandonan a la vida, ¿cierto? Y cuando se abandonan a la vida, pues es bien, no sé si sea trágica la palabra, bueno, no sé si la palabra sea trágica, no sé si es bien trágico cuando uno pues se desiste incluso del hacer, pues porque parte de lo que implica ser humanos es estar haciendo siempre, ¿cierto? Y parte de lo que implica estar vivos es estar haciendo siempre. Entonces el asunto es refinar el usuario. ¿Quién es el que está haciendo? ¿Desde dónde se está haciendo? ¿Al servicio de quién se está haciendo? Y si ese hacer está condicionado por los resultados. Si ese hacer es meramente la expectativa o se hace solo con la esperanza de querer llegar o tener algo específico. Entonces, bueno, son como algunas ideas referentes al hacer. Y ya que les decía lo del esfuerzo, ¿cierto? Lo que sucede a veces es que cuando le imprimimos mucho esfuerzo a las cosas, cuando le ponemos demasiada berraquinina, como decía un amigo mío, le ponemos demasiada voluntad a algo, pues llega un momento donde esa energía voluntariosa se agota, ¿cierto? Y por eso resulta importante combinar el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo que lleva a la acción, combinarlo con el desprendimiento, ¿cierto? Combinarlo con lo que llaman el desapego. Y ahí la acción puede tomar un sabor distinto, ¿cierto? Cuando yo hago, ¿cierto? Me esfuerzo 100% en lo que estoy haciendo, pues si lo que estoy haciendo es limpiando, limpio, me esfuerzo 100% en lo que estoy haciendo, si estoy aprendiendo, aprendo, o sea, me esfuerzo, doy todo lo que puedo en ese momento, pero cuando, claro, me esfuerzo, usualmente estoy esperando, entonces si quiero aprender, pues quiero que el resultado sea aprender mucho, o quiero que el resultado es que quede muy limpio todo. Pero claro, cuando yo me esfuerzo y doy lo mejor de mí, pero cuando a la vez de ese esfuerzo le sumo la otra dinámica, que es la dinámica del desprendimiento, ¿cierto? Del despojarme de las expectativas. Cuando uno combina esos dos elementos, simplemente ¿qué queda? Queda el acto, ¿cierto? Queda lo que hago. Ya no importa el resultado, ¿cierto? Y ya no importa el qué tanto me esfuerzo en pos del resultado. Y cuando yo me desprendo de eso a lo que quiero llegar, simplemente me concentro en lo que estoy haciendo. Y así el acto en sí mismo, o sea, lo que estoy haciendo en este mismo momento, se convierte en el propósito, en el hacer desde la presencia, ¿cierto? En el hacer muy conscientemente.
Y cuando me estoy dedicando al hacer muy conscientemente, más allá del resultado, más allá de que aprenda o que no aprenda, más allá de que gane el examen o de que la casa quede tan limpia como quería o lo que sea, más allá del resultado, estoy siempre en el acto. Y cuando uno está siempre en el acto y se da cuenta de que uno siempre está haciendo, pues esa es una de las mejores herramientas que tenemos, el hacer, para volver a conectarnos con o sintonizarnos con el presente. ¿Vale? Porque siempre estamos haciendo en el presente. Mire que es algo bien, bien interesante de estos tres elementos de los que estábamos hablando. Les decía, las sensaciones siempre ocurren en el presente. La sensación siempre sucede en el presente. Puede que yo recuerde un momento triste y la sensación vuelva a mi cuerpo, pero la sensación siempre sucede en el presente. Puede que yo tenga un montón de patrones mentales, tenga un montón de estructuras de pensamiento que he constituido, pero la facultad de autoobservarlos solo sucede en el presente. Y la facultad de hacer, ¿cierto? Por más que tenga también unos patrones de reacción muy instalados, el hacer siempre está vinculado con el presente. Entonces, cuando uno como que puede entender este proceso o esta interacción en donde, pues si uno pues, ha refinado lo suficiente, si uno ha trabajado sobre cada una de esas facultades y se ha dado la posibilidad de explorarlas y conocerlas, se da cuenta de que son meramente herramientas para volver a sintonizarnos con el presente. Y en el presente siempre estamos haciendo. Y si eso siempre que estamos haciendo, nos damos la facultad de desprenderlo de los resultados, ¿cierto? Nos damos cuenta de que digamos que lo que es nuestro, pues es el mero acto es justo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero nuestros no son los logros. O sea, los logros puede que lleguen, puede que no lleguen, puede que lleguen de una forma como no nos los esperábamos, puede que lleguen en un tiempo diferente al que nos lo esperábamos. Pero claro, cuando yo me desconecto de esa estructura, de esa expectativa, ¿cierto? Cuando practico el desprendimiento de las expectativas y me dedico solo al hacer, en el hacer puedo sintonizarme de nuevo con el presente. Y cuando me sintonizo con el presente, me doy cuenta de que siempre que estoy en el presente, esas tres estructuras están unidas. Siempre que estoy en el presente, estoy haciendo, sintiendo y pensando en la misma dirección. Entonces, pues parte como de la invitación a entender todo este trabajo es mirar cómo desde el presente en cada una de nuestras acciones, ¿cierto? Podemos o estar en modo presencia, ¿cierto? O estar en modo ausencia. Cuando estamos en modo presencia, pues somos conscientes de nuestras sensaciones y cómo se comunican con nosotros. Somos capaces de autoobservar esos patrones de comportamiento y somos capaces de estar presentes en los actos. Y cuando estamos en modo ausencia, terminamos reaccionando de acuerdo a los patrones de comportamiento que tenemos instalados y no somos capaces de percibir esos impulsos sensoriales que a veces se producen. Entonces, pues esa combinación, esa conjunción de los tres elementos es parte de esta invitación pues, que les pongo al entender el hacer. No sé, Juli, si quieras decir algo, preguntar algo de lo que está por ahí, por favor. Yo tomo agua. Sí, bueno, por acá Cami Moreno nos pregunta cómo, pues, qué pasa cuando intervienen los procesos hormonales en esas reacciones. A ella le pasa que en los días en que le llega el periodo es más reactiva, que ella se conoce y pues normalmente puede parar, pensar, modificar el comportamiento antes de reaccionar. Pero en esos días no hay nada que pueda mantenerla en calma, es un animal y responde impulsivamente, aunque sepa que no es, aunque sepa el resultado, pero siente que no le importa y le sale y ya, y que lo ha intentado y necesita, y no le funciona, necesita como sacar la sensación. Vale, bien. Qué buena pregunta. Cuando hablábamos del encuentro anterior sobre el sentir, en uno de los encuentros anteriores sobre el sentir, les hablaba pues sobre cómo a veces terminamos, claro, en nuestro cuerpo tiene un sistema de comunicación, tiene varios sistemas de comunicación, ¿cierto? Hay un sistema de comunicación que es químico, ¿cierto? Ese sistema de comunicación químico pues envía mensajes a través de las hormonas y las hormonas se convierten en las mensajeras de ciertos procesos que están sucediendo. Y esas hormonas pues terminan mandando información, esa información se chorrea por la sangre, llega a todas las células y esa información, digamos que puede generar varios elementos, ¿cierto? Uno de los elementos es que genera adicción, ¿cierto? Nos volvemos adictos a ciertas sensaciones
Y eso es un proceso químico, nos volvemos adictos a ciertos pensamientos, digamos. Cuando uno pues, está muy nostálgico y le encanta recordar un momento de su pasado donde fue muy feliz, ¿cierto? Y siempre lo recuerda, y siempre lo recuerda, y siempre lo recuerda. Claro, el acto de recordarlos produce en el cuerpo un mensaje y ese mensaje se convierte en una carga hormonal que se chorrea por el cuerpo. Y lo que sucede es que el cuerpo genera adicción ese mensaje químico. Y ese mensaje químico, entonces, luego cuando uno no está nostálgico, digamos que mentalmente cuando no está pensando en eso, el cuerpo comienza a extrañar y manda el mensaje, mire, me falta tal hormona que es, y claro, entonces como le falta tal hormona, genera el recuerdo y el recuerdo evoca esa situación. Entonces, entender el funcionamiento hormonal de toda la información que rige a través de ello, pues bueno, es un camello de toda la vida. Porque, sí, porque hacerse más consciente de eso, de los procesos internos y cómo se manifiestan a través de un lenguaje químico, pues tomará tiempo. Y si uno tiene anclado como que esos patrones de comportamiento, tiene anclado esos patrones reactivos, tal y como lo mencionaba ahí, pues puede que sea bien difícil salirnos de ellos. Pero como les dije el encuentro pasado, pues es como cuando uno da una pelea, ¿cierto? Con un boxeador grande, un campeón, ¿y uno qué hace? Pues uno se prepara. Y uno se prepara. Y llega un momento donde uno de tanto prepararse, pues ya puede enfrentarse a ese campeón. Entonces, si ese campeón es ese patrón reactivo hormonal que uno ya tiene súper instalado, pues eso no va a funcionar de buenas a primeras. Y de buenas a primeras puede ser que si uno se demoró 10, 20 años en instalar un patrón bien reactivo, pues hay que imprimirle un cuánto tiempo para instalar o para fortalecerse lo suficiente para poder vencer, si fuese el caso, ese patrón reactivo que está instalado. Entonces, bueno, sería como una forma de verlo allí. También nos dicen que hay momentos en la vida en los que quieres hacer muchas cosas, pero cuando se llega el momento falta voluntad y disciplina y no se hacen. Y luego viene la culpa por no hacerlo. Y pues complementando este comentario, también nos dice Liliana, a veces el hacer es no hacer, también es una forma de vivir el desapego. Me pasaba mucho antes que sentía culpa en ese no hacer. Bueno, no sé si tienes como algún comentario sobre estos dos comentarios. Sí, de hecho, bien, de hecho esto se hila al tema que sigue, ¿cierto? Que es el ejercicio del recrear. Y el recrear es como parte de lo que les decía hoy, cuando uno deja de hacer mecánicamente, se da la posibilidad de abrirse a la creatividad. Y eso es como lo que veremos. Y ese recrear tiene que ver con el no hacer, ¿cierto? Con la invitación al que comienza desde el hacer diferente, va hacia el no hacer, pero no el no hacer de la negación del hacer, ¿cierto? Sino el hacer desde un lugar distinto. Pero bueno, habrá una forma de explorarlo. Pero parte de lo que se dice, claro, digamos que la voluntad pues es una de las facultades básicas y que condiciona o que direcciona el hacer. Y pues pasa que algunos, digamos que tenemos una voluntad que dura 1 centímetro, ¿cierto? Como que tiene voluntad y ya cayó, se acabó la voluntad. Otros tenemos una voluntad que dura 1 metro, entonces como que uno tiene voluntad y como que lo acompaña 1 metro y ya se le acabó, ¿cierto? Otros tienen unas voluntades que le dura kilómetros. Y parte del ejercicio de entender y de refinar el hacer es comprender el proceso de nuestra voluntad, ¿cierto? La voluntad es la que nos da el esfuerzo, ¿cierto? La que nos ayuda a mantener el esfuerzo. Y la voluntad, pues siempre se direcciona desde la intencionalidad. Entonces, claro, si uno quiere hacerse bien consciente del hacer, debe de comenzar refinando su voluntad. Y la forma de refinar la voluntad, pues es entrenarla con pequeñas pruebas, ¿cierto? Hay como, esta semana alguien me preguntaba algo, como, bueno, ¿cómo hago para tener la voluntad de levantarme todos los días a practicar? Entonces, como que creo que la respuesta que salió era como, pero es que cuando uno piensa en que voy a levantarme todos los días a practicar, o voy a levantarme todos los días a respirar, o a meditar, o a hacer ejercicio, o a leerme un libro, lo que sea, cuando uno lo piensa en términos así, le abre un juego a la mente muy bonito, en donde uno casi siempre tiene la posibilidad de perder. Y es, todos los días son muchos. Y tener voluntad durante muchos días se hace muy difícil. Y uno dice, no, eso es imposible. Y la mente te va a decir, no, ¿para qué vas a hacer eso todos los días? No, no, no. Y uno sucumbe ante eso
ese juego, a ese saboteador interno, y cuando se comete el saboteador interno, pues es fácil caer en no hacer, ¿cierto? Ya la dice, no, pues ya ni hagamos, pues es que para hacer eso todos los días mejor no hagamos nada. Y digamos como que una de las claves para entender o para fortalecer la voluntad es recordarle, digamos que un día a la vez, ¿cierto? Y es como parte de la verdadera dinámica de esto. Ahora que uno ve la gente que tiene disciplina, yo no sé, que lleva años entrenando algo, que lleva años escribiendo, bueno, lo que sea, años haciendo algo, pues el secreto no es que esa gente se propuso, bueno, voy a hacer esto el resto de los días de mi vida. No, lo que esa gente se propone es, voy a hacer esto hoy. Y ya, me pongo un término corto. O si siento que tengo impulso, bueno, voy a hacer esto por los próximos 12 días, voy a hacer esto por los próximos 17 días, voy a hacer esto por esta semana. Y cuando, claro, me pongo el propósito y ese propósito de fortalecer la voluntad tiene una fecha de caducidad, pues es mucho más fácil pilotearlo. Porque cuando la fecha de caducidad es ilimitada, pues el saboteador interno siempre va a decir como no, después te vas a cansar y si un día fallaste ya sos un fracasado, bueno, empieza todo el bombardeo de ahí. Pero si uno el propósito le pone una fecha de caducidad, pues es más fácil hacer pequeñas victorias, ¿cierto? Entonces, como, claro, si uno quisiera tener una, digamos que una práctica de todos los días, tener por la mañana un tiempo para dedicarse a respirar, pues uno comienza cultivando solo un día y luego de un día, pues de pronto un día más, y luego, bueno, de pronto vamos a hacer una semana, y luego es darle la posibilidad de que descanse, no anclarse a eso. Y luego uno, bueno, vamos a hacer tantos días, y luego pues encuentro compañía con quien pueda hacerlo, y entre ambos nos damos fuerza, y en ese proceso de entre ambos darnos fuerza, pues hay una sinergia colectiva, y ahí la voluntad va ganando pequeñas victorias, en la medida que gana pequeñas victorias, uno ya luego se puede enfrentar a cosas mucho más difíciles. Y si uno se pone a mirar, esta gente que te digo que entrena todos los días, pues es gente que cada mañana se levanta y renueva sus votos, ¿cierto? Pues hoy voy a entrenar, hoy voy a escribir, hoy voy a respirar, hoy voy a enseñar. Eso es algo que uno hace cada día, ¿cierto? Y cuando uno lo hace cada día, deja de ser una rutina. Aparte con eso es como la forma de entender el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio es algo que se hace, ¿cierto? Y que siempre se está haciendo. Pues seguro soy la persona más, no sé, más lejana para hablar de temas de estos, pero el chiste de cuando nos venden de que el matrimonio es para toda la vida es lo mismo que cuando nos venden de que, yo qué sé, hay que ser yogi para toda la vida, hay que entrenar toda la vida y eso, o sea, que se hace súper lejano. Pero cuando uno entiende esto de que es algo que se renueva cada día, ¿cierto? Es que mi práctica yo la renuevo cada día, yo qué sé, digamos, si me dedico a meditar, pues me dedico a meditar y eso me lo propongo cada día y cada día lo renuevo y cada día lo reafirmo y cada día vuelvo y lo hago. Y lo mismo, cada vez que me quiero plantear un nuevo logro, pues comienzo con pequeñas victorias y cuando me planteo pequeñas victorias puedo fortalecer esa voluntad y la mejor forma de darle esa dirección a esa voluntad es a través de una intencionalidad, ¿cierto? Hay momentos donde la intencionalidad ya no es necesaria, seguro hablaremos de eso en otro momento, pero hay momentos iniciales donde tener una intención clara nos ayuda a mantenernos en el camino. ¿Cierto? Entonces, cuando yo me propongo cierta intencionalidad, cuando hago algo con cierto propósito, y sobre todo cuando ese propósito no soy solo yo o no está solo en mí más bien, sino que está en función de algo más grande que uno. Claro, digamos que va lo que les decía ahorita como que el esfuerzo y de la expectativa de los resultados. Cuando uno hace algo, ¿cierto? Digamos que voy a estudiar todos los días tal texto, ¿cierto? O tal tema que me encanta, bueno, entonces me propongo eso, saco mi práctica todos los días y me siento a estudiar todo el asunto, pero lo quiero hacer porque quiero aprender más, ¿cierto? Pues está bien, es un propósito, es una intencionalidad bonita, pero tiene como un techo muy bajito, ¿cierto? Tiene un techo bastante bajito, pero cuando yo quiero aprender algo, digamos en este caso, pero no por mí, sino que quiero aprender algo porque de pronto lo quiero compartir con alguien más, como que ahí el techo está más alto y puedo crecer más. Lo que sucede con un techo bajito es que pues, no permite que crezca. Cuando uno pone un árbol a que crezca dentro de una casa, pues tiene un límite bastante bajito y no puede crecer lo suficiente. Pero entre más grande sea el límite, y cuando digo más grande sea el límite de mi propósito, de mi intencionalidad, es que no esté solo en función de mí mismo. Claro, yo soy un techo muy bajito, ¿cierto? Yo como yo, soy un techo muy bajito, pero cuando el propósito de intencionalidad está marcada en algo más grande que yo, en los demás, ¿cierto? En la sociedad, en ofrecerse, en dedicarse a algo más que uno mismo, el techo es más grande, entonces el árbol puede crecer mucho más.
Entonces, cuando uno tiene como esa intencionalidad con un techo bien amplio en donde puede crecer, ese proceso de la voluntad puede ganar pequeñas victorias, así como el árbol crece, uno con pequeñas victorias va creciendo, creciendo y termina con una voluntad frondosa que luego puede afrontar cualquier situación de estas. Entonces, bueno, esa es como la forma. Y lo otro, pues, y es parte del ejercicio de lo que les proponía esta semana con el pensar, claro, la culpa es de las emociones más inútiles que hay, decía un amigo mío, ¿cierto? Decía que a la culpa se le escupe en la cara, la culpa no soluciona nada, o sea, nunca nada se ha solucionado con sentir culpa. La culpa termina siendo como un torbellino que te traga y uno lo sigue alimentando entre más culpa sienta. Entonces, por eso hay que escupir en la cara, ¿cierto? Por eso hay que pararla en seco, porque pues siempre que llega ese ejercicio de la culpa, pues se lo va tragando, se lo va tragando, se lo va tragando a uno. Y pues el ejercicio de autoobservar, ¿no es cierto? El ejercicio de conocer esos patrones mentales, de conocer cuáles son las predominancias que tenemos como en nuestra estructura de comportamiento, nos permite observar cuándo está emergiendo un proceso de culpa. Y cuando uno se da la posibilidad de observar cuándo emerge el proceso de culpa, pues puede aprender a cortar esa raíz, como lo veíamos esta semana, y alimentar un elemento distinto, ¿cierto? Y pues ese es el ejercicio donde podemos como combinar pues todos estos temas que hemos estado viendo en estos días. Y bueno, hay una pregunta y es que si la estructura de personalidad, a que la estructura de personalidad, ¿qué función tiene en esos patrones de comportamiento? Es que, bueno, la estructura de personalidad es como la sumatoria de los patrones de comportamiento, ¿cierto? O sea, lo que llamamos lo que llamamos nosotros mismos, ¿cierto? La idea que tenemos de nosotros mismos, que la forma como que más linda que hay de decirlo es como la imagen residual autoinducida, ¿cierto? O sea, la imagen que uno creó de uno mismo, por la solidificación de todos los patrones que uno fue consolidando a lo largo de su vida, ¿cierto? Eso es lo que llamamos como personalidad, yo que sé, patrón de personalidad. Y termina condensando todas las decisiones que hemos tomado, todos los sentires, todos los juicios, todo eso termina consolidando. Entonces, como que la personalidad llega a un punto donde puede hacerse casi que inamovible. ¿Por qué? Porque de siempre asumir rutinas, porque de siempre hacer las cosas de la misma forma, pues terminamos creando una personalidad fija. Y esa personalidad fija es la que crea la ilusión de la separación, porque cuando creemos que nosotros somos algo fijo, algo estático, pues nos estamos negando la posibilidad de estar cambiando. Y cuando todo en el mundo cambia y uno cree que uno es fijo y quiere que todo lo que uno sea fijo, entonces termina generando esa fricción, ¿cierto? Ese conflicto entre lo que sucede, que siempre está cambiando, y lo que uno quiere que sea fijo. Entonces, pues ahí el ejercicio es, si uno puede entender pues ese patrón, si uno puede darse cuenta de cuáles son las cosas que ha alimentado y ha mantenido fijas, pues puede conocer eso que llama personalidad. Pero si aparte de eso se da la posibilidad de estar en constante transformación, desde eso que denominábamos el hacer diferente, ¿cierto? Desde eso que denominábamos como el hacer nuevos surcos, ¿cierto? Nuevos caminos de decisiones, nuevos caminos de sensaciones, nuevos caminos de pensamientos. O sea, cuando nos damos la facultad de seguir aprendiendo, ahí estamos contrarrestando ese efecto de la personalidad fija. Claro, el chiste, y no es como caer en lo que a veces sucede de querer eliminar la personalidad, que es como una de las propuestas que a veces se tienen. Y no, o sea, la personalidad es el sistema operativo con el que funcionamos. El asunto es si le damos a la personalidad la facultad de estarse transformando, de dejarse permear por el mundo. Y ahí es donde dicen, o sea, uno como reconoce a las personas que son sabias, la gente sabia, pues siempre está aprendiendo, siempre está haciendo las cosas de una forma diferente. Y eso marca un patrón muy distinto. Entonces, identificar, reconocer a esas personas sabias, digamos que seguir su ejemplo de hacer diferente, de pensar diferente, de sentir diferente, de abrirse a nuevas posibilidades, experiencias, de dejar de estar enclaustrado en sus propios patrones ya preprogramados, pues es una de las grandes invitaciones que podemos tener o que podemos proponer para salirnos de esos los condicionamientos fijos y anclados que a veces desarrollamos. Por acá Julián Ortiz nos hace un comentario y es, hay una serie Sensei donde dicen algo como
El para siempre no es esperar que el otro, que uno mismo y que las cosas no cambien, sino el deseo de estar presente acompañando cada uno de esos cambios. Era en relación al amor, pero es un poco ese deseo de descubrir cada día las posibilidades de cambio del otro y de uno. Y Carmen Ramírez hace una pregunta. Buenos días, quiero compartir esta pregunta. ¿Cómo llegar a un desapego dentro del sistema en el cual estamos inmersos, proporcional a la realidad que vivimos en el país? Bien, es que, listo, es que el desapego se presta para muchas cosas y como todo, pues es susceptible de ser visto de varios ángulos. Y a veces el desapego lo confundimos con dejadez, ¿cierto? Lo confundimos con no hacer, con, sí, con, no sé, con desistir ante la vida. Y eso, pues, se puede prestar para cosas bien delicadas. Y digamos, piensa uno, digamos, como en estos caminos de cultivo interno. Y mucha gente cae en el patrón de negar el mundo, ¿cierto? De salirse del mundo. Y eso es esa, digamos que esa aplicación, no sé si sea errónea, pero una aplicación, digamos que muy miope de lo que es el desapego. El desapego no es negar el mundo, ¿cierto? No es salirse del mundo, no es renunciar al mundo. Entonces a veces con el desapego la gente termina diciendo de que no tiene nada y de que no tiene nada, y que es que no tienen ni familia, ni amigos, ni no le importa a la gente. Claro, y eso es bien delicado, porque es que el trabajo humano es relacional, ¿cierto? El trabajo humano es estar en función de los otros, coexistiendo con los otros, como lo veíamos, como con los otros temas. Y bueno, entonces como que, y el desapego también es usado desde el otro lado. O sea, pues la gente que tiene poder invita a la otra gente que no tiene poder a que sean desapegadas para que no se den cuenta que les están robando todo. Y eso es bien delicado todavía, ¿cierto? Entonces como que el desapego, creo que lo hablamos en otro momento, pues más que entender el desapego a las cosas, ¿cierto? Más que desprenderse de las cosas, es desprenderse de las expectativas, es desprenderse de los resultados. Ese es el verdadero desapego. Es como que, creo que les digo, como que el desapego no es, pues si me encanta este celular, pues dejar, pues regalarlo para alejarme de él para que no me genere apego. No, porque yo puedo dejar de tenerlo y aún así estar apegado. Puede que yo no tenga una mansión, pero pues si estoy mentalmente apegado a ella, pues ahí está el apego. Listo. Ese es el punto, como que el apego es lo que me vincula al resultado. Y soltar el resultado, tal y como lo decíamos ahorita, cuando me desprendo del resultado, cuando me libero de las expectativas, pues me dedico a lo que es. Y lo que es lo que está sucediendo en este momento y me dedico a la acción. Entonces, como que cuando uno se centra en el desapego desde ese lado, pues si se dedica a la acción, se da cuenta de que cada una de las cosas que hace, pues está en función de los demás. Y ahí, pues es que uno no puede desprenderse del mundo, ¿cierto? Ahí es donde uno no puede negar la realidad del mundo en el que estamos inmersos, porque cada una de las acciones que uno hace está en función de los demás. Y pues si el mundo tiene sufrimiento y el sistema actual es una máquina para producir desigualdad y sufrimiento, pues parte de lo que tenemos que hacer es, pues estamos en este mundo, es hacer cosas, ¿cierto? Que nos permitan inspirar de alguna u otra forma, pues caminos diferentes al sufrimiento, que es lo único que nos venden, ¿cierto? Caminos diferentes a la desigualdad, que es la única cosa que nos promueven, la explotación, la individualidad, ¿cierto? Las cosas que son los valores que nos vende el sistema civilizatorio actual. Entonces, el ejercicio es que cada una de nuestras acciones esté en función de algo más grande que nosotros. Y ese algo más grande que nosotros, como les decía, es un techo más grande sobre el cual podamos crecer. Y si vemos que estamos siendo limitados, estamos siendo constringidos como humanidad y como personas, porque no nos dejan crecer lo suficiente, limitan nuestras acciones solo a cierto rango, pues parte de la propuesta es aprender a expandir esos límites. Y esos límites no son propiamente pues el tener más o el tener acceso a más, ¿cierto? Sino la facultad de autoconocernos es la primera puerta de entrada para abrir esos límites. Porque cuando nos conocemos lo suficiente nos podemos dar cuenta cuáles de esos patrones son replicados, cuáles de esos patrones son previos, cuáles de esos patrones son heredados, y así podemos entender esos patrones y salirnos de ellos para hacer distinto, para ser diferente. Eso se presta para muchas cosas,
pero bueno, es como parte del ejercicio. Cami Moreno también nos dice, me pasa con este tema del aprendizaje y es que soy muy estudiosa y aplico en mi vida, pero a la hora de compartirlo me siento mal porque siento que tal vez no esté tan capacitada o no sea tan buena. O pienso que es una bobada y que todo el mundo lo sabe y me bloquea y termino sin hacer nada. De hecho, lo que sé y lo que hago, pienso que no vale y no sé cómo cobrar por ello. ¿Cómo combatir esta autodesvalorización? Bueno, eso es un tema muy amplio. Pero por un lado es que cuando uno se siente invaluable, tiende a desvalorizarse. Listo. Pero bueno, para que apunten ahí con esa frase por ese lado. Pero con base en lo que decía, o sea, hay como un elemento bien importante que pues, sería bueno como ponerlo a colación acá, y es que uno nunca está preparado, ¿cierto? O sea, la vida no consiste en estar preparado. Porque si uno no, o sea, uno, pues yo qué sé, uno cuando, uno no está preparado y termina siendo padre, uno no está preparado y termina casado, uno no está preparado y termina desempleado, uno no está preparado y termina graduándose y no sabe ni qué hacer en el trabajo. O sea, uno nunca va a estar preparado, ¿cierto? Porque la vida no consiste en estar preparado. La vida consiste en aprender a estar dispuesto, ¿cierto? En aprender a ser receptivo. Entonces, si uno se pone a esperar, no, pues cuando yo esté preparado voy a, no sé, irme al campo, o cuando yo esté preparado voy a conseguirme tal trabajo, voy a montar mi empresa, pues si uno se pone a estar preparado, nunca va a estar preparado. O sea, uno nunca está preparado para ser nada en esta vida. Por más ilusiones que se diga y por más que yo que haga cursos o que lo que sea, y tenga un papel que diga que está preparado para tal cosa, pues uno siempre va a decir, no, pero yo podría estar más preparado, ¿cierto? Esa es una trampa de la proyección del tiempo, y el tiempo pues es donde funciona la atmósfera, el tiempo es la atmósfera de la mente. Entonces esa proyección está y genera una ilusión bien sensata, en la que caemos mucho. Entonces el ejercicio ahí con la acción, pues está más en función del estar dispuesto. Y eso cambia un poco la dinámica. Cuando yo aprendo a estar dispuesto y no tanto a estar preparado, pues simplemente soy receptivo. Y claro, pues la mejor forma de uno aprender a enseñar es enseñando. A uno nadie le puede enseñar a enseñar, ¿cierto? El acto de enseñar es lo que más le enseña a uno. Uno lo que debe hacer es enseñar y ser receptivo para seguir aprendiendo mientras esté enseñando. Esa sería como una de las claves para eso que propones. Y bueno, pues ya lo otro se presta para muchas cosas. Tengo, bueno, quedan 5 minutos y quiero dejarlos para hablar algo. Y es como en función del hacer, ¿cierto? Como para que cerremos o redondemos la idea y nos disculpan las personas que dejaron las preguntas. Va hacia esto, ¿cierto? Digamos que hay actividades que podemos implementar en nuestra vida que nos ayudan a reconfigurar el hacer, ¿cierto? Digamos que el hacer es algo que sucede con y desde el cuerpo, ¿cierto? Entonces, muchas de las actividades que están en función del cultivo de nuestro cuerpo nos invitan a hacernos presentes en lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos la facultad de hacer, pues una de las grandes formas de entrenarlos son pues, eso que llamamos como prácticas corporales. El ejercicio de artes marciales, ¿cierto? Yoga, hacer un deporte, ese tipo de dinámicas, el automasaje, nos invitan a aprender a hacer, ¿cierto? Nos conectan con el hacer. Y pues se hace bien interesante cuando uno le da la posibilidad de entrenar el hacer, digamos, cuando uno hace muchas veces una rutina de artes marciales, ¿cierto? Que es una rutina, que es un esquema, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace tantas veces, tantos años, lo que termina haciendo es que termina incorporando una forma de hacer, ¿cierto? Entonces, yo qué sé, ya no es un movimiento que siempre hago y llevo 20 años haciéndolo en movimiento, sino que ese movimiento termina estando instalado en uno. Y estando instalado en uno es que en el momento que sea necesario, seguro lo haré. En el momento en que me caiga, sabré cómo caer. En el momento que me doble, sabré cómo doblarme. Listo. Esa es la razón de ser de cultivar el hacer.
Entonces, pues uno, como una de las prácticas, una de las invitaciones que quiero como que tengamos presentes para cerrar esto del hacer, es pues todas aquellas prácticas corporales que nos invitan a encontrar formas diferentes de hacer, ¿cierto? Estirar, hacer asanas, todo ese tipo de cosas, hacer acrobacias, cosas que nos generan, digamos que una inteligencia diferente desde el cuerpo, que nos invitan a hacer cosas que usualmente en nuestra vida no hacemos. Y cuando logramos hacer cosas que usualmente en nuestra vida no hacemos, estamos ampliando el espectro de nuestra acción. Y cuando ampliamos el espectro de nuestra acción, pues estamos saliéndonos de esos patrones o estamos decodificando esos patrones previos que a veces tenemos muy enraizados. Entonces, pues la invitación a cultivar el hacer parte por entender ese tipo de prácticas, ¿cierto? De dinámicas. Y digamos que hay una forma muy bonita de hacerlo consciente, porque todas esas prácticas, como pues siempre lo hemos dicho, no son más que entrenamientos para llevarlos a la vida. Entonces, la vida nos invita a hacer las cosas y para no caer en los automatismos está el hacer diferente, pero hay una opción muy bonita y va a ser como parte de la invitación que les tengo para esta semana y es el hacer lento. Hacer lento. Tomarnos el tiempo para hacer las cosas lentas. Y cuando uno hace las cosas lentas, cuando uno aprende a hacer pausas o recuerda hacer pausas, uno tiene, digamos ahora que todos estamos en la casa, todos sabemos dónde queda todo en nuestra casa, ¿cierto? Y vamos rápido de un lado para el otro y no estamos presentes en el desplazamiento. Digamos que cuando vamos a la habitación no nos damos cuenta de que había una hoja marchita que no estaba marchita ayer en el camino de la plantica que estaba antes de la habitación. El hacer lento es una posibilidad de aprender a habitar de nuevo nuestro hacer. Así que, pues casi que todas estas prácticas o estas disciplinas, circo, asanas, artes marciales, todo esto, nos invitan a hacer de una forma distinta y la forma de reeducar esa forma de hacer comienza desde un hacer lento, ¿cierto? Hacer cosas que salen del ordinario, que salen de lo común. Entonces, parte de la invitación o la propuesta que les tengo es que hagamos lento. Saquemos un tiempo, puede que sea muy difícil vivir lento, ¿cierto? Puede que para algunos sea muy fácil porque están encerrados o no tienen tantos compromisos como usualmente los tienen. Pero entonces saquemos como un tiempo al día, ¿cierto? Como mira, estos 20 minutos al día, entre tal y tal hora, pues voy a dedicar a hacer lento. Y en ese proceso de hacer lento, pues volver a lo básico, volver a cómo lo estoy haciendo, volver a cómo siento cuando agarro el lápiz, ¿cierto? Volver a cómo siento el peso del cuerpo en las plantas de los pies. Volver a ser distinto. Y ese ejercicio de hacer, el ejercicio de reconectarnos con la acción, de hacer lento, pues se convierte como en una puerta de entrada para hacernos conscientes de todos esos patrones de acción y de reacción que tenemos. Porque cuando nos hacemos lento, estamos decodificando o estamos desanclando más bien la expectativa por el resultado, ¿cierto? Porque cuando uno hace lento, comienza inmediatamente el desespero de que, bueno, ¿y entonces esto para dónde va, cierto? Sucede que cuando uno hace esas prácticas corporales que decía que unas son súper lentas y son súper de sienta un pedacito del cuerpo y eso que es una hora y uno siente que no hizo nada, ese ejercicio de hacer lento nos invita a confrontarnos con la expectativa de resultado. Y cuando el hacer lento nos permite recodificar lo que hacemos, cómo está nuestro cuerpo, y nos permite entender la expectativa de resultado y aprender a desengancharnos de ella, pues estamos resignificando el proceso de nuestro hacer. Así que, pues parte de la invitación práctica para esta semana es que ya que dimos una ojeada al hacer y que en esa ojeada al hacer nos dimos cuenta cómo el hacer se sintoniza o cómo está en conjunción con el proceso del sentir y como en el proceso del pensar, y cómo ese hacer pues puede desligarse de la expectativa, cómo el hacer puede desligarse de los procesos de reacción, cómo el hacer puede abrir la puerta de la creatividad. Eso es lo que nos invita a ser distinto. Y sobre todo, pues cómo en el hacer podemos volver a estar presentes. Pues cuando estamos picando la comida, yo qué sé, la ensalada, pues estar picándola y sentir y estar ahí, hacerlo lento. ¿Listo? Vencer los automatismos, dejarlos de lado. Pues de pronto si nos estamos bañando, bañarnos distinto, bañarnos en un orden distinto a como nos bañamos. Esas cosas que son tan sencillas, estregarnos con la mano opuesta como nos estregamos, esas cosas
hacer la casa en orden distinto a como siempre lo hacemos y seguro hacerlo más lento de lo que siempre lo hacemos. Esas invitaciones nos permiten reconfigurar el hacer y en ese proceso de reconfigurar el hacer, volver al presente. Así que esa es como la idea o las reflexiones que teníamos para hoy. Y bueno, queda ahí como la tarea práctica para esta semana. Y nos veremos entonces el siguiente encuentro, donde vamos a hablar sobre el recrear, ¿cierto? Y el recrear se convierte entonces pues, otra posibilidad, otra puerta que nos abre como el otro círculo al que quiero que entremos. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que disculpen las preguntas que quedaron ahí por contestar. Le agradecería a Juli si puede como que sintetizar de pronto si hay algunas preguntas que quedaron y me las pasa, yo veo cómo las pongo dentro del diálogo o de alguno de los temas que están pendientes para no dejarlas ahí. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana. Listo, aprovechar estos días a hacer lento, a hacer distinto y a estar en el presente desde la acción. Muchas gracias.